¿Qué es así? Ah, ¿estás grabando tú, Jazz? No, no. Yo creo que sí, Luz. Va. Vamos a comenzar así. El tema es coherederos con Cristo y vamos a comenzar leyendo Romanos 8, versículo 17. Dice la escritura así. Dice, versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, juntamente con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Ok? Entonces el día de hoy estamos observando nosotros un versículo extremadamente lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Básicamente lo que observamos en este versículo es, como dice John Piper, él lo sitúa de esta forma, dice, una promesa espectacular y aterradora. ¿Sí? Vamos a observar nosotros, entonces el día de hoy, eso, vamos a observar una promesa espectacular y luego vamos a observar una promesa aterradora. ¿Sí? La promesa la podríamos frasear nosotros así. La promesa en general podríamos decir que es, recibirás una herencia si en verdad estás con Cristo, aún en su sufrimiento. Recibirás una recompensa, una herencia, perdón, si estás en verdad con Cristo, aún en su sufrimiento. Es lo que nos está diciendo aquí. En dos palabras, esta promesa es espectacular porque nos está diciendo que nosotros somos herederos de una herencia sin igual, ¿sí? Que somos herederos de una herencia que, como dice el versículo, es de Dios, herederos de Dios, ¿sí? Y es coheredero con Cristo, ¿sí? Eso lo hace extremadamente grande y hace que sea espectacular esta herencia. Pero también noten que es una promesa que suena aterradora. ¿Por qué? Porque nos dice que hay una condición para recibir esta promesa. Y esta condición es que tú y yo tenemos que estar en verdad en Cristo. Tenemos que estar unidos a Él. Tenemos que estar junto a Él, aún en los sufrimientos. De modo que la forma en la que lo frasea el versículo dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Sí? Entonces, es espectacular esta promesa, pero también llegas a ella a través de un camino que es rocoso, un camino que es difícil, un camino que tiene muchos padecimientos de forma constante. ¿Sí? Es lo que nos enseña este versículo. Entonces vamos a observar primeramente por qué es espectacular esta promesa. Esta promesa es espectacular, podemos decir nosotros, porque es una herencia. Es una herencia. Noten, ¿qué es una herencia? Una herencia son bienes que están pasándose de una persona a otra. En otras palabras, son riquezas. ¿Sí? Si tú piensas en una herencia en general, una herencia siempre es un regalo que se le está entregando a alguien. ¿Sí? Siempre se está entregando entonces una bondad. No se heredan, en este caso, cosas malas, sino que se están heredando riquezas. Y no solamente es cualquier bien, sino que son los bienes eternos de Dios. ¿Sí? En otras palabras, chequen lo que dice el versículo. El versículo dice que somos herederos de Dios. ¿Sí? En otras palabras, aquel que está entregando esas riquezas es Dios mismo. Sus riquezas son las que se están dando. Es una herencia que es infinita, entonces, porque las riquezas de Dios son infinitas. ¿Sí? Entonces, si notan, entonces hablamos de una herencia infinita que espera a cada uno de los hijos de Dios. Y esta idea de la herencia infinita no solamente aparece en este versículo, sino que ustedes pueden observarlo en toda la palabra. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, versículo 4, podemos observar otra descripción de esta herencia. 1 de Pedro 1, 4. En este caso escribe el apóstol Pedro, dice que es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Sí? O sea, noten, voy a leer otra vez el versículo. Es una herencia incorruptible. Eso significa que no puede perecer, no va a acabarse,
no va a ser manchada, no va en ningún momento a desaparecer o dejar de tener valor, ¿sí? Es incorruptible, es inmaculada, no se marchitará. Todos hacen referencia a esta duración eterna de la herencia que tenemos nosotros, y está reservada, noten, está reservada, nos espera en el futuro, se encuentra ahorita en los cielos y está esperándonos a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces esta herencia hace referencia a varias cosas dentro de la Escritura. Por ejemplo, si ustedes observaran, ahorita no vamos a concentrarnos en cuál es esta herencia, pero esta herencia al menos es el mundo, o sea, todo el planeta Tierra reservado para los creyentes, ¿sí? Es el mundo, al menos es la Nueva Jerusalén, un templo celestial que se encuentra ahorita lejos de nosotros, pero que va a estar en esta tierra y que tú y yo vamos a poder tener acceso a ese templo, ¿sí? Es al menos el mundo, la Nueva Jerusalén, es al menos nuevos cuerpos, porque tú y yo vamos a tener un cuerpo que es incorruptible, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que no va a carecer de fuerzas en ningún momento, ¿sí? Un cuerpo que va a ser así como el cuerpo de Cristo el día de hoy, ¿sí? Además de eso, también se incluye la falta de dolor, también es una herencia. En Apocalipsis 21 aparece, no lo vamos a ver, pero en Apocalipsis 21 aparece que va a desaparecer todo dolor y todo llanto, ¿sí? Y esa es una de las herencias que nos dejó Dios. Y también hace referencia, y principalmente se refiere a Dios mismo. A Dios mismo. En otras palabras, cuando este pasaje está diciendo herederos de Dios, está diciendo no solamente que nosotros heredamos de parte de Dios, sino que también nosotros heredamos a Dios, ¿sí? Dios es el objeto que tú y yo estamos heredando, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de los levitas? En el Antiguo Testamento existían 12 tribus, y una de esas tribus que formaba el pueblo de Israel era la tribu de los levitas. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, lo que sucedió ahí es que se empezaron a repartir tierras, según lo que Dios colocó para cada quien, ¿sí? Pero a los levitas no se les dio ninguna tierra. ¿La razón? Porque los levitas, su herencia era Dios mismo, ¿sí? Su herencia era que ellos iban a poder estar obrando para Dios como sacerdotes, ¿sí? Entonces la herencia para nosotros principalmente es que vamos a tener la oportunidad de tú y yo estar frente a frente delante de Dios y estar teniendo el privilegio de, además de verlo cara a cara, de alabarlo y de que Él sea llamado nuestro Dios y nosotros su pueblo. Esa es la herencia. Por ejemplo, vayan a Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21 aparece esta herencia en el versículo 3. Apocalipsis 21, versículo 3. Exacto, sí. Los levitas, 21, versículo 3. Perdón. Exactamente, sí. Los levitas eran los que se dedicaban a todo lo que concernía al templo. Entonces estaban ahí estaba el gran sacerdote que entraba al lugar santísimo, estaban también los que alababan, estaban los que ofrecían sacrificios, ¿sí? Apocalipsis 21, versículo 3, dice, chequen, dice, versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Notan ahí que destaca 3 veces, va a encontrarse Dios con ellos, va a estar habitando junto a ellos. Es lo que significa cuando dice el tabernáculo de Dios, porque está haciendo referencia a su casa, a su hogar. Donde Él habita, va a ser entre los hombres. Luego dice, Él habitará entre ellos. Y en la parte final del versículo dice, Dios mismo estará entre ellos, ¿sí? Entonces, Dios va a habitar con nosotros y esa es una increíble herencia y nosotros, por tanto, seremos su pueblo. Chequen el versículo 7. Versículo 7, 4 versículos después, dice, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sí? Ahorita ya somos hijos de Dios, pero no lo somos en esta forma.
cuando nos encontremos delante de Dios, va a ser amplificada nuestra relación increíblemente. Por tanto, si tú y yo somos cristianos el día de hoy y queremos a Dios más que ninguna otra cosa, deberíamos estar anhelando cada día de nuestra vida que Cristo regrese. Estar orando, por ejemplo, estar orando en las mañanas para que Cristo regrese en ese día, estar orando en las noches para que Cristo regrese mientras estamos durmiendo, ¿sí? Y de forma constante estar nosotros como aquellos que por amor anhelan la venida de Cristo, ¿sí? Y deberíamos estar también, debemos hacer cualquier cosa en este mundo más de lo que amamos nosotros a Dios, ¿sí? Deberíamos de nosotros poder decir con los salmistas, por ejemplo, en el Salmo 73, versículo 25, se dice, fuera de ti nada deseo en la tierra, ¿sí? O, si pueden, ese sí, acompáñenme, el Salmo 16, versículo 5. Salmos 16, 5. Aquí está hablando David. Y él en este caso, hablando acerca de su herencia, dice, Dios es mi herencia. ¿Sí? Él lo dice, versículo 5, dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Sí? Está diciendo, Dios es lo que yo voy a heredar. Dios es aquello que yo voy a tener, ¿no? Por tanto, estoy feliz. Y el versículo 6, chequen el versículo 6, este va a sonar un poquito más difícil de entender. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Pero cuando está diciendo eso, lo que se refiere con las cuerdas era básicamente que para definir el tamaño de la tierra que tú vas a tener, lo que hacían en ese momento era que lanzaban cuerdas. Y donde caían las cuerdas se encontraba el límite del lugar donde iban a vivir. Entonces está diciendo, a mí me cayeron unas cuerdas en las cuales mi herencia es Dios. Por tanto, digo yo, mi herencia, dice el versículo del final, mi herencia es hermosa. La herencia que me ha tocado es hermosa. ¿Sí? Por eso estoy diciendo. Vas, dale, dale. NTV, Ajá. el versículo 6 dice justo, la tierra que me has dado es agradable, qué maravilloso es, ¿no? Sí. Sí, exactamente, sí. O sea, era el método con el cual la daban, y en este caso está haciendo referencia a Dios mismo, ¿no? Por eso es que como ya sabemos nosotros que Dios es la mayor herencia y la estamos esperando en el cielo, sabemos nosotros que nos espera lo mejor, ¿saben? Independientemente está el mundo, está el templo celestial, aún así, lo principal siempre va a ser Dios, ¿sí? Cuando nosotros estemos en la eternidad, lo principal siempre va a ser que vamos a tener a Dios de frente, ¿sí? Entonces, debería hacernos preguntarnos el día de hoy, ¿anhelo yo más las cosas que hay en esta tierra o a Dios mismo? ¿Sí? Yo sé que es la mayor herencia, voy a estar bien feliz. La promesa que dio Pablo es, somos herederos de Dios. ¿Sí? Una herencia increíblemente espectacular. ¿Sí? Sin embargo, la razón por la cual es espectacular no se queda ahí, en este versículo. Romanos 8:17, la razón va y aumenta. Chequen, porque Pablo no dice solamente tú eres heredero de Dios. Lo que heredas van a ser las riquezas de Dios y Dios mismo. ¿Sí? Sino que Pablo dice, además de eso, eres eres coheredero con Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo tenemos la misma herencia que tiene Cristo. ¿Sí? Significa que tú y yo tenemos las riquezas de Cristo. Lo que recibe el Hijo, lo recibimos cada uno de nosotros y lo compartimos. ¿Sí? O lo que el Hijo de Dios recibe por naturaleza, nosotros lo recibimos por adopción. En el futuro. ¿Sí? Sin embargo, la verdad, si soy bien honesto, este tipo de frases a mí me hacen preguntarme ¿qué significa exactamente que somos coherederos? Porque aquí suena como que somos muy, muy iguales. Si ustedes ubican esa palabra co,
estaba haciendo referencia a una misma posición, ¿sí? Por ejemplo, en 1 Pedro 3 aparece que las mujeres, como los hombres, son coherederos de la gracia, ¿sí? Y ahí está haciendo referencia a que son iguales, ¿sí? Entonces pregunta, ¿nosotros somos iguales a Cristo? ¿O qué está sucediendo aquí, ¿no? ¿O por qué nos dice este pasaje que somos coherederos si nosotros sabemos que somos menores a Cristo? Porque Cristo es el Hijo unigénito, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí, básicamente es lo siguiente, es que a través de Cristo, nosotros somos hijos. A través de Cristo, tú y yo es que tenemos esta posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros somos coherederos, es porque tú y yo estamos dentro de Cristo. Como estamos, como si Él fuera, en este caso, es que literal es la imagen bíblica, Él fuera el cuerpo y nosotros nos estamos metiendo dentro de ese cuerpo, ¿sí? Y en ese cuerpo es el que recibe la bendición. Entonces nos volvemos coherederos. Y a pesar de que Él es la cabeza y nosotros los miembros, estamos heredando a la misma forma que Él. ¿Sí? ¿Sí me agarran? La ilustración. Por eso nosotros sabemos, a través de otros versículos, esto. Chequen, Efesios 1:5, por ejemplo. Sabemos nosotros que somos hijos a través de Cristo. ¿Sí? Sin Cristo, ni tú ni yo somos hijos. Chequen, Efesios 1:5, por ejemplo, dice que Dios, en este caso, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Tú fuiste adoptado mediante Jesucristo. Únicamente a través del Hijo Jesucristo, a través de Él, nosotros somos hijos. Entonces, el verdadero Hijo y nosotros nos insertamos en Él y al estar en Él, Dios está viendo a un hijo suyo. ¿Sí? Y te observa a ti, me observa a mí y dice, en verdad, son hijos. ¿Ok? Me habían comentado que Vas. prácticamente Dios ve a través de las cosas. Ajá. Porque si nos hubieras directamente por nuestro pecado, Sí, pero a través de la sangre de Cristo es que no sé, ya. exactamente, sí. Por eso es que cuando te ve a ti y me ve a mí, como bien dice Maffer, está viendo a Jesucristo y sus obras, ¿no? Porque tú y yo estamos en Cristo. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, recibimos esta herencia. Si Él se convierte en, podríamos decir nosotros, en herencia, ¿sí? Entonces, somos hijos a través de Él. Y noten entonces que podemos entonces ser llamados nosotros hijos, en verdad. O sea, somos hijos de verdad, porque como estamos unidos a Él, somos tan hijos, que por ejemplo en Juan 20, cuando Jesucristo resucitó y se presentó delante de María Magdalena, Él le dijo a María Magdalena, ve a mis hermanos, haciendo referencia a los demás discípulos, ¿sí? Y Él le dijo también esas palabras, Juan 20:17. Juan 20:17. Diles a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, ¿sí? A mi Dios y Dios de ustedes. Somos hermanos de Cristo, compartimos un mismo Padre, ¿sí? Y debemos de recordar nosotros que es únicamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos unidos a Cristo, tú y yo, ¿sí? Él es el unigénito y nosotros somos hijos a través de Él, pero hijos de verdad, ¿sí? Tanto sí que Él dice, son mis hermanos y yo y ellos compartimos un mismo Padre, ¿sí? Entonces, esta es una promesa espectacular, la de la herencia. Es una promesa espectacular porque tenemos una herencia de parte de Dios. Una herencia junto con Cristo. Pero que nos movamos, estemos en algo. ¿Okay? Eso es lo que nos va a poder mover. Les había dicho hace rato una definición de herencia. Les dije, la herencia tiene que se da de una a otra
un regalo igualmente. Porque está unido sangre al hijo, entrega todas sus cosas, regala. ¿Sí? No, en el caso de nosotros es exactamente lo mismo. ¿Sí? O algo para merecer la herencia. La herencia, un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, nótese que la herencia en ningún momento nos habla de algo que cueste para ser ganado, sino algo que es completamente gratuito. ¿Sí? Entonces, en el caso de la adopción, de una adopción, es porque se han hecho los trámites necesarios. En este caso, el Hijo Jesucristo murió. ¿Sí? El Hijo Jesucristo honró a su Padre y nosotros por la fe nos unimos a Jesucristo. Son los trámites. ¿Sí? Pero tú y yo somos hijos verdaderos, legales, delante de Dios. ¿Okay? Y entonces tenemos una herencia completamente gratuita. ¿Ok? No lo escuché. ¿Cuándo estás escuchando? Vas. Como imagínate que llegan tus papás y te dicen, vas a recibir tu herencia, pero tu amigo también. Ajá. De tus papás. Sí. Entonces dice como que no tiene sentido que tus amigos reciban la herencia que tus papás trabajaron o que tu primo, ¿no? Incluso. Ajá. Porque no son sus papás. Sí. Son los tuyos. Entonces, sí. Para que haya una herencia tiene que haber una naturaleza. Exacto. Sí. El simple hecho de ser hijo te da derecho a esa herencia. Exacto. Tu decisión para tener una herencia no depende de lo que tú realizas. Tú no puedes hacer nada para, en este caso, trabajar y ganarte como ellos hicieron la herencia. ¿Sí? Sino más bien nada más depende del hecho de que sí sea sembrado un hijo, ¿no? Entonces, es algo gratuito. Ahora les voy a decir por qué le estoy diciendo esto, ¿ok? Primeramente le estoy diciendo esto porque eso nos dice que es algo espectacular esta promesa, que es el punto ahorita, ¿no? Es espectacular porque es una herencia de parte de Dios, es espectacular porque vamos a compartir esa herencia con Cristo, es espectacular porque es una herencia completamente gratuita, que nadie podría comprar, ¿saben? Nadie, por más que actúe, podría ganar una herencia y aún menos una herencia de parte de Dios, tan grande como lo es esta. Ok, pero aquí les va la otra razón, y esa es la más importante. Porque tenemos que preguntarnos nosotros, ¿por qué si la herencia es gratuita, el versículo da una condición? ¿Notan eso en el versículo? Romanos 8. Exactamente. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Esto es algo extraño. ¿Ok? Y ahorita les voy a decir, cuál creo que es la respuesta. Pero nada más para que destaquemos bien qué está pasando, se los explico otra vez. Si la misma naturaleza de una herencia es que es gratuita, ¿por qué el apóstol Pablo en este caso escribe que hay una condición para esta promesa tan extraordinaria? ¿Sí? ¿Por qué está colocando que tenemos que cumplir una condición? ¿Ok? Porque la herencia como tal no es ganada, estaba diciendo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? En la parábola del hijo pródigo, el hijo no hizo absolutamente nada, no trabajó. Él solamente dijo, dame mi parte de la herencia. ¿Sí? El hijo solamente pensó en trabajar hasta después de que ya había perdido todo y ya no tenía nada. Y en ese momento dijo, voy a ser como un siervo, ¿sí? Para poder tener algo. ¿Sí? También al otro hijo, al hijo que se quedó con su padre, él le dijo en este caso el padre, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. No le dijo porque fuera por trabajo, ¿sí? Le dijo nada más porque es su hijo, está con... Por tanto, todo lo que es del padre, todo va a ser gratuito, en este caso, ¿sí? Ok, entonces es extraño por eso, que Pablo coloque una condición, ¿ok? Y es todavía más extraño si vemos cuál es la condición. Porque la condición es si es que padecemos, lo cual suena más extraño. Porque padecer, ¿en qué forma te compra una herencia? Ahí está lo de, sí. De tomate. Sí.
Sí, exactamente. Ahorita vamos a verlo, pero quiero que primeramente respondamos por qué, ¿sí? La pregunta, entonces la podemos frasear de esta forma, ¿ok? Podemos decir nosotros, ¿cómo? No, perdón, deme 2 segundos. Ay, me perdí. Vamos a improvisar, ¿verdad? ¿Cómo es que padecer, en este caso, te compra una herencia? Pregunta. Vas. Yo creo que no es que te la da, sino siento que es como más una evidencia de ser hijo, tal vez. Exactamente. Es como el ser hijo está implícito en ese sufrimiento. Sí. Sí, ¿cómo explicarlo? Exacto. Cuando dice el versículo, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, está diciéndonos una condición, no tanto de ser herederos como tal, sino de ser coherederos con Cristo. ¿Ok? Lo que decías es estar incrustado. Exactamente. Sí. ¿No? No es la condición para tener la herencia. ¿Sí? Exacto. La condición para estar juntamente con Cristo, la condición para ser un verdadero hijo, un verdadero discípulo de Jesucristo. Eso es lo que es. ¿Sí? Si hacemos juntamente, nosotros somos en verdad discúlpame, me sacó. Que si por hacer lo bueno, Deme 2 segundos. sufres, pero hacer lo bueno es obedecer a Dios. O sea, creo que va como que la consecuencia y la parte de Romanos que dice que no te adaptes a este mundo. Entonces, a lo mejor es esa parte del rechazo, es un sufrimiento. Exacto. Siento, yo creo que está perfecto. Todo lo que están diciendo está perfecto. Entonces, vamos a decir lo último que dijimos, nada más para que quede. La condición para ser hijo es que nosotros padezcamos juntamente con Cristo. ¿Sí? La condición que aparece dentro de este versículo. ¿Sí? Si padecemos juntamente con Cristo, entonces es porque nosotros estamos dentro de Cristo. Si padecemos juntamente con Cristo, es que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y si padecemos juntamente con Cristo, entonces somos verdaderos hijos de Dios, como Cristo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, el sufrimiento no gana la herencia, así como un trabajador gana un pago por su trabajo, sino lo que hace el sufrimiento más bien es que es una evidencia de un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Cuando una persona vive ese sufrimiento de una forma correcta, estos sufrimientos con Cristo, ¿sí? Los vive de forma correcta, está demostrando efectivamente que es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Noten, por tanto, ya dentro del versículo, noten que no es cualquier sufrimiento, no es solamente padecer, sino dice el versículo es, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí? Si padecemos con Cristo, no solo padecer. ¿Sí? El padecimiento no te compra la herencia. Lo que en este caso hace el padecimiento con Cristo es que demuestra que eres un verdadero discípulo. O sea, por ejemplo, puede que hay alguien que la esté pasando súper mal y siempre se esté quejando y todo eso, pero sí, no por eso es evidencia de que es hijo, sino que la evidencia es que lo padezcas con él, ¿no? Y que en medio de todo ese padecimiento, tú sientas o tú tengas un gozo o esa paz, porque es por medio de él. Exactamente. Sí, lo que nos está hablando es básicamente que tú tienes que padecer no por cualquier cosa, sino tienes que padecer por el hecho de que estás con Cristo.
Cristo no padeció por cualquier cosa. Cristo padeció porque era el Hijo de Dios, ¿saben? Por el mensaje que él predicaba. Y Cristo padeció de una forma bastante específica. Él no padeció molestándose, él no padeció insultando, él no padeció aún, ¿cómo se diría? Bueno, ajá, exactamente, sino que lo recibió. Ajá. Lo que actualmente podría decirse que padecer es cuando somos rechazados, cuando anunciamos que somos cristianos, ¿no? O sea, que somos perseguidos de que nos rechazan los cosas, pero ahora sí que reflejamos y defendemos nuestra fe. O sea, exacto. Eso es principalmente lo que hace referencia. Si tú padeces por el hecho de que cuando el mundo te observa a ti, observa a Jesucristo, y entonces te rechaza, eso es el padecimiento que tenemos que llevar cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, noten que esto no es nuevo, esto no solamente aparece en este versículo, sino que aparece de forma constante en la Escritura. De hecho, Jesucristo mismo predicaba, por ejemplo, cuando él predicaba, él decía, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, ojo, no solamente que la pierda, sino que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará, ¿sí? En otras palabras, ¿quieres seguirme? Tienes que perder tu vida y perderla por causa de mí y del Evangelio, ¿sí? Y lo que hace referencia, en este caso, perder tu vida, es que no tomes, o pongámoslo de otra forma, que estés preparado tú a dejar absolutamente todo por Cristo, ¿sí? Exacto. Renunciar a todos tus deseos, renunciar a todo lo que tú por ti mismo anhelas, si es necesario, delante de Cristo, ¿sí? Por eso, no todos perdemos nuestra vida, pero si llegara la oportunidad para cada uno de nosotros, tendríamos que aceptarlo, ¿sí? Y tendríamos que aceptarlo gozosamente, ¿sí? Y en este caso también hace referencia, digo, ahorita voy a verlos bien, pero también hace referencia al arrepentimiento. Yo tengo que sacrificar mi ser que está sostenido al mundo, mi ser que ama las cosas del mundo, ¿sí? Para estar siguiendo a Cristo. Si yo soy una persona rica, aferrada a las riquezas, como el joven rico, perdón, que aparece en Marcos 10, tendría que estar dispuesto yo a dejar todo ese amor por seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, eso es arrepentimiento, ¿ok? También Cristo predicó, por ejemplo, que las personas que lo seguían a él iban a ser perseguidos tal como él fue perseguido, ¿sí? Por ejemplo, él dijo, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, que eso es un nombre para Satanás, ¿sí? ¿Cuánto más a los que son de su casa? ¿Sí? Si tú y yo somos de su casa y el principal está siendo perseguido y está siendo, en este caso, insultado, diciéndole que es Satanás, ¿qué van a hacer con nosotros? Exactamente lo mismo, ¿sí? O después él dijo también, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Él dice, si los odian, es porque a mí me han odiado antes, ¿sí? Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Pero es que como son muchos versículos, por eso no estoy diciendo, dejando que los busquen. Pero se los digo, ¿va? Esos tres que dije ahorita son Marcos 8:35, Marcos 8:35, Mateo 10:24 al 25, Mateo 10:24 al 25 y Juan 15:18 al 21. ¿Sí? Estos versículos nos están mostrando en otras palabras que si a Cristo lo persiguieron, también a sus discípulos los perseguirán, ¿sí? Y en estos versículos podemos aprender al menos dos cosas, ¿ok? Basado en lo que vemos en Romanos 8, y en estos versículos podemos aprender dos cosas. Primeramente, que hay una unión muy cercana. Hay una unión muy cercana entre seguir a Cristo y sufrir persecución, ¿ok? ¿Cuál es esta unión? Básicamente, es a todo quien siga a Jesucristo va a ser perseguido, ¿sí? Es una unión constante al 100%, de acuerdo a la Escritura.
a Cristo y sufrir persecución. ¿Ok? Por eso Pablo también decía, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Sí? Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a ser perseguido. ¿Sí? O, decía el Pablo en Hechos, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿Sí? Eso es a fuerzas. Ese está en Hechos 14:22. Hechos 14:22. Sí. Ojo. Nada más que quiero que noten, en nuestro pasaje en Romanos, noten que se aumenta mucho más grande esta relación entre seguir a Cristo y sufrir persecución. ¿Sí? Se aumenta muy grandemente porque las palabras de Romanos 8:17 son, si sufrimos juntamente con Él, si padecemos juntamente con Él. ¿Sí? Eso nos está diciendo, si padecemos unidos, y cuando yo padezco, Él padece. ¿Sí? Si Él padece, yo padezco. ¿Sí? Si padecemos juntamente con Él, entonces estamos cumpliendo esta relación. ¿Sí? Eso es, ejemplo, que cuando nosotros estamos sufriendo, no estamos sufriendo solos, estamos sufriendo con Cristo. Así como Ananías, como Misael, como Azarías, esos por cierto son Sedrat, Mesach y Abednego, ¿sí? No estaban solos ellos en el horno, ellos estaban acompañados por Jesucristo. Así también nosotros estamos acompañados con Él a través de cada sufrimiento, ¿sí? Así también nosotros, así como Saulo, ¿se acuerdan de Saulo cuando perseguía a la iglesia? En Hechos 9, Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Como diciendo, cuando persigues a todos ellos, estás persiguiendo a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que la unión es mucho más cercana de lo que pensamos cada uno de nosotros. Que cuando que cuando nosotros somos perseguidos, Cristo está siendo perseguido. Y que los sufrimientos que tú llevas el día de hoy por Cristo, en verdad son los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Eso está bien grande. Si pueden, vayan a 1 Pedro 4:13, por ejemplo, para que lo veamos en otro versículo muy similar. 1 Pedro 4:13 está hablando Pedro y dice a los discípulos por qué pueden tener esperanza y gozo cuando sufren. ¿Sí? Noten, dice el versículo 13 de 1 Pedro 4. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Voy a leer otra vez eso. En la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría. ¿Sí? Nota la similitud. Los sufrimientos que tú estás teniendo el día de hoy por Cristo, en verdad es que tú estás agarrando una parte de sus sufrimientos y estás compartiendo esos sufrimientos. ¿Sí? Él es el que está sufriendo, entre comillas. Más bien, Él es el que está sufriendo y tú eres el que está compartiendo de lo que Él sufre. ¿Sí? Entonces, somos perseguidos por Él y somos perseguidos junto con Él. ¿Sí? Esa es la unión tan cercana entre seguir a Cristo y sufrir persecución. ¿Ok? Es lo primero que nos muestran estos versículos. Cuando dice, padezcan, si padecemos juntamente con Él, nos está mostrando que hay una cercanía enorme entre seguirlo a Él y padecer. ¿Sí? Y lo segundo que nos muestra este versículo es que es necesario que pasemos sufrimientos. ¿Sí? Es necesario que pasemos sufrimientos. Ojo, dije, es necesario, y esa es la palabra principal ahorita. ¿Sí? Aquí no nos está dando una opción. En Romanos 8:17 está diciendo, si padecemos, ¿sí? Seremos glorificados juntamente con Él. ¿Sí? En otras palabras, no hay otro camino. Es imposible evitarlo. En Romanos 8:17 la lógica es, debes sufrir con Él si quieres tener gloria con Él. ¿Ok? Ahora,
Noten por qué es necesario. ¿Por qué es necesario? De acuerdo a nuestro pasaje, es necesario porque somos coherederos con Cristo. Y Cristo recibe su herencia de una forma muy específica. Cristo recibió su herencia al ir a la cruz. Nosotros recibimos nuestra herencia al acompañar a Cristo en su sufrimiento. ¿Sí? Y entonces, mientras que tú y yo vamos a esa cruz junto con Cristo, también vamos a ir con Él a la gloria. ¿Sí? Porque estamos haciéndolo junto con Él, todo. Por eso es que esto de habitar en Cristo no es una mera analogía, sino que está haciendo referencia verdaderamente a lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Todos tenemos que vivir esta vida junto con Él. Dice el pasaje, si padecemos junto con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Juntos, padecimientos, juntos, glorificados. ¿Sí? O podemos ponerlo de esta forma, sin cruz no hay corona. ¿Sí? Eso sería una forma sencilla. Sin sufrimiento no hay herencia. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿aceptamos nosotros los sufrimientos? Porque para este momento, todos los cristianos, sabiendo que es así, vamos a decir, sí, claro que sí. ¿Sí? Vamos a decir, claro que sí. Ahora lo único que falta, amigos, es que sepamos nosotros cuáles son estos sufrimientos. Entonces vamos a terminar con eso. Si ya estamos dispuestos a aceptar esos sufrimientos, tenemos que saber cuáles son esos sufrimientos que tenemos que aceptar. ¿Sí? Y les voy a dar tres sufrimientos que tenemos que aceptar. El cristiano va a sufrir al menos estas tres cosas. ¿Ok? Va a sufrir, primeramente, arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando Cristo se acercó con sus discípulos, Él les dijo, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Sí? ¿Qué es eso? Está hablando acerca del arrepentimiento. Está hablando acerca de cómo tenemos que ir de forma constante en contra de cada uno de nosotros. Más específicamente, en contra de nuestra carne. Y todos los malos deseos, abandonarlos, por más cercanos que sean a nuestro corazón. ¿Okay? Eso es un padecimiento bien grande, si les soy bien honesto. Porque si en verdad conocemos qué es arrepentimiento, es en verdad estar asesinando nuestra carne. ¿Saben? Hace rato estaba viendo un video en Instagram. Y había un predicador que estaba diciendo, la forma en la que actúa Cristo no es la siguiente. Y básicamente lo que hacía él era, vamos a ponerlo bien gráfico, con un martillo y de despedazar el hielo, que eres tú, para que tú te amoldes a lo que es Cristo. Eso es una mentira tremenda. Eso es exactamente, sí, es lo que dijo él que no era. Pero es exactamente lo que es, ¿saben? Dios en verdad sí quiere que se destruya lo que nosotros, por nosotros mismos somos, ¿saben? Y eso es lo que tenemos que estar obrando cada uno de nosotros. Cuando buscamos el arrepentimiento es en verdad que se destruya nuestro ser. Por eso el arrepentimiento nos envía a llorar, por eso el arrepentimiento nos envía a nosotros a estar de rodillas delante de Dios. ¿Sí? Por eso... Sí, sí, exactamente. Sí, sí es un lloro que está aceptando la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar cada día. Eso es lo que dice el versículo. Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. ¿Sí? Eso no significa que no tenemos esperanza y no significa que vamos a estar tristes todo el tiempo, pero sí que cuando llegue el momento de arrepentirnos tenemos que sentir verdaderamente el peso de nuestro pecado, ¿no? Y ya que lo sentimos y sabemos la gracia de Dios y la conocemos, entonces continuamos avanzando. Pero eso es un proceso diario. Por eso les digo, a través de muchos padecimientos vamos a entrar al reino de Dios. ¿Sí? Esto se sufre cada día. Ese es el primero. Segundo, la disciplina. La disciplina. Sí, acompáñenme a buscarlo. Hebreos, capítulo 12.
Hebreos 12, versículo 6 y 7. 12, 6 y 7. La disciplina, esa es la disciplina de Dios. ¿Ok? Dice el versículo 6. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok, nada más quédense en ese versículo ahorita. Eso está diciendo, ningún hijo de Dios se escapa del azote y de la disciplina de Dios. ¿Sí? ¿Sí notaron? Ok. Sí, dice el versículo 7. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Noten esa parte, Dios los trata como hijos. ¿Sí? Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Sí? Estoy diciendo, a través de muchos sufrimientos llegaremos al reino de Dios. ¿Cuáles son los sufrimientos en este versículo? El azote y la disciplina de Dios, que sirve para corrección, para moldarnos a cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tenemos otra vez la imagen del martillo que está despedazando nuestro ser, ¿no? Y el tercer sufrimiento es la persecución, que es en el que más nos estábamos concentrando hace rato, ¿sí? La persecución. Cristo decía, si el mundo los odia, es porque a mí me odiaron antes, ¿sí? Ese es el versículo de Juan que leímos. O, si pueden acompañarme segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Aquí está. Segunda de Timoteo 3:12 dice, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Sí? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, de alguna u otra forma. ¿Sí? Si notan, una vez que ya formamos esta lista de 3 cosas, si notan que el menor de los sufrimientos es el tercero. Que el de la persecución es el que menos cuesta. Si sabemos nosotros en verdad lo que es arrepentimiento, si sabemos en verdad lo que implica la disciplina, este es el menor de los que tenemos que preocuparnos, ¿sí? Y eso que puede llegar a la muerte. O sea, en muchos casos de muchos cristianos ha llegado a la muerte, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros, en verdad, la vida de un cristiano está llena de sufrimientos. Y no primeramente los de la persecución, ¿saben? Entonces, es por esto que es una aterradora promesa. Entonces, si ahora sí quieren ponerle el título, pueden poner el segundo subtítulo, una promesa aterradora. ¿Sí? Sí. ¿Ok? ¿Notan? Es una promesa aterradora. ¿Por qué? Porque los sufrimientos que podemos pasar en esta vida a veces son tan grandes que podemos concentrarnos más en lo aterrador que en la vida que nos espera. ¿Sí? Podemos concentrarnos más en lo que para nosotros luce de esta forma horrible que en lo espectacular que luce la herencia de Dios arriba. ¿Sí? Por eso es que yo creo Pablo estaba uniendo este versículo de esta forma, ¿saben? Para colocar en cada uno de nosotros que tenemos una buena noticia, ¿sí? Pablo no quiere que estemos desanimados. De hecho, todo lo contrario. Si se regresan a Romanos 8 y ven el versículo 18, que es el que continúa a nuestro texto, noten que Pablo comienza con la herencia y termina con qué tan magnífica es en comparación con los sufrimientos. ¿Sí? Entonces, la herencia es espectacular y van a tener que sufrir, y eso es malo. Pero dice el versículo 18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Sí? En otras palabras, es tan grande que pueda ser el sufrimiento, no se acerca en lo absoluto. En 1 Pedro 5:10, ajá, dice, después de que ellos padecen un poco de tiempo, el mismo perfecciona firme con sí.
Exactamente, y eso sucede en cada vez que observamos esto. Si después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Pedro ahí va y se enfoca en hacerlo pequeñito, ¿sí? O en Corintios también Pablo dice, híjole, esto se va a tener que parafrasearlo muy grandemente, pero esos sufrimientos solamente hacen más grande la esperanza que les espera, ¿sí? La gloria que les espera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú conoces esos sufrimientos y los ves grande y no se compara en lo absoluto con lo grande de la herencia que nos espera, significa entonces que los sufrimientos son extremadamente pequeños y la herencia es extremadamente grande, ¿sí? Piensen en dos cosas que no sean dignas de compararse, amigos. Ejemplo, había un tiempo en la primaria en la cual yo estaba en un equipo, en el equipo de básquetbol de la escuela. Pésimo. Era el segundo más pequeño de la clase. Entonces, estando en el equipo de básquetbol de la escuela, pues ya sabrán qué tanto era mi habilidad, ¿no? Pero ahora me ponen a mí, pónganme a jugar contra Michael Jordan en sus buenos tiempos, contra, ¿quién son buenos? LeBron James, es bueno, ¿no? Creo que sí es bueno. Falleció, ¿no? Falleció. ¿Quién no fue el que falleció? ¿Cómo está antes? No, hubo uno que se murió porque en un helicóptero. ¿Ah, sí? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ok, estamos saliendo del punto, perdón. El punto es, tú no irías y compararías esos dos, ¿sí? Tú irías y dirías, obviamente le va a ganar por completo, ¿sí? Pero no hacemos eso usualmente con los sufrimientos. Usualmente con los sufrimientos decimos, ¿por qué es tan grande lo que estoy pasando yo? Solamente decimos nosotros, como ignorando por completo qué tan grande es la herencia futura, ¿sí? No deberíamos actuar de esa forma. Les termino con una ilustración de John Newton. John Newton decía, supongamos que un hombre se dirige a Nueva York para tomar posesión de una gran propiedad. Ahora eso significa una propiedad, es una casa, ¿sí? Algo extremadamente valioso, y está hablando no de algo pequeño, ¿no? Está hablando de una enorme propiedad, ¿sí? Imagínense ustedes hectáreas construidas con espacio para caballos, con espacio para autos, con una mansión, ¿sí? Todo eso junto, en un solo lugar, a punto de ser dado a ti de forma gratuita, ¿sí? Y su carruaje, dice él, se avería 1 milla antes de llegar a la ciudad. Para que no sepa, 1 milla son como 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, 1 milla antes de llegar a la ciudad, lo que lo obliga a caminar el resto del camino. Qué tonto pensaríamos de él si lo viéramos tocándose las manos y balbuceando durante toda la milla diciendo, mi carruaje está roto, mi carruaje está roto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuéramos nosotros correríamos esa última milla, estaríamos bien decididos, ¿ok? El carruaje no se compara con la riqueza que se nos está entregando, ¿sí? Y entonces vamos a estar bien felices y riéndonos de eso, ¿saben? No sé si les ha pasado eso. O sea, tiene una noticia tan grandemente buena que nada la puede arruinar, ¿sí? Y ustedes siguen felices mientras están yendo hacia esta gran propiedad, ¿sí? Así es con Cristo. Compartimos a través de Él esta enorme herencia. Y lo compartimos si junto con Él también pasamos por estos sufrimientos, ¿sí? Entonces, vale completo la pena. Vamos a terminar orando, ¿va? Si pueden, acompáñenme en su lugar. Padre, gracias porque en este momento tú nos quieres mostrar a cada uno de nosotros qué tan grande es lo que nos espera delante de ti. Gracias porque sabemos que tenemos enormes tesoros que no se comparan en absoluto con nada de lo que tenemos en esta tierra. Y sabemos que son de forma gratuita, dados por tu gran amor. Padre, gracias porque tú nos recuerdas que el mayor tesoro que tenemos es que vamos a poder estar delante de ti. Que a pesar de que con nuestros pecados nos hemos alejado de ti, que hemos intentado hacer todo para
que no recibiéramos esta herencia, que aún así tú nos la quieres entregar de forma gratuita y permitirnos observarte cara a cara a lo que ningún hombre ha hecho. Permitirnos poder gloriarnos, estar felices, gozosos de poder verte a ti y decir, este es mi Padre y este es mi Dios. Padre, gracias porque tú nos estás esperando el día de hoy y nos has colocado estos años para que seamos probados, para que podamos definir en esta vida si vale más tu palabra o vale más cualquier cosa que pueda llamar nuestra atención en esta tierra. Te pido que el día de hoy tú nos ayudes a sacrificar nuestra carne, nos ayudes a hacer morir todos estos deseos que podemos tener, que nos impiden observarte claramente. Padre, te pido que nos ayudes en cualquier sufrimiento que padezcamos el día de hoy, que nos impida a verte claramente a ti, y que más bien nos ayudes a que a través de cada uno de ellos podamos ver que tú nos esperas con muchísimo más, que nunca pensemos que es algo ficticio, que nunca pensemos que es algo que no vale la pena sufrir por ello, sino que sepamos con seguridad en nuestros corazones que vale más que todo lo que podamos obtener en este mundo. Padre, que sepamos que si aún si ganáramos todo lo que existe en este mundo y evitáramos todos los dolores que tiene para nosotros, que no nos acercaríamos al gozo que tendríamos de estar contigo. Te pido por cada uno de los corazones de todas las personas que están aquí y primeramente el mío, para que podamos amarte más claramente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Okay, entonces ese fue el estudio de hoy, amigos. ¿Cómo ven? ¿Tienen algún comentario? ¿Les gustaría agregar algo también aquí? ¿Puedes parar tú la grabación? Porque yo no puedo. Ah, caray, no puedo. Ah, sí puedo.